Bueno, vamos a la palabra de hoy. Vamos a iniciar en oración, si usted me acompaña, si es tan amable. Vamos a orar a nuestro Dios para que su voz sea clara. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener, Señor, aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos cantarte, alabarte, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que haces por nosotros, tu misericordia, tu gracia, Señor, y aquellas cosas que no vemos todo el tiempo. Bendice a mis hermanos, aquellos también que escuchan por internet esta enseñanza, Señor, que tu palabra, Señor, haga su propósito en nosotros. Queremos aprender, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos. Vamos a traer la segunda parte de la enseñanza del miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos de la importancia de la disciplina. Hoy vamos a hablar de esa segunda parte, pero la centralidad de la enseñanza será acerca del dominio propio. Dominio propio y autodisciplina es lo mismo. Dominio propio y autodisciplina. ¿Para qué necesitamos el dominio propio? La Biblia llama dominio propio, en Gálatas le llama templanza, ¿verdad? Es el fruto que desarrollamos de parte de Dios. Pero nosotros también tenemos que tener de manera personal dominio propio también. Por ejemplo, quiero que me acompañen la segunda carta de Timoteo, al capítulo 1, segunda Timoteo 1. ¿A cuántos de los que están aquí le gusta las restricciones? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que le priven de su libertad. Desafortunadamente muchos piensan de que si nosotros somos libres para hacer lo que queremos, pensamos que eso es libertad. Pero la palabra nos enseña que la verdadera libertad es cuando nosotros sometemos nuestra carne a Cristo. Es ahí donde andamos en verdadera libertad. Porque en el momento que le damos rienda suelta a la carne, andamos en esclavitud. No sé si me doy a entender. Entonces, algo que nos molesta es andar bajo sumisión, bajo orden, o que nos pongan límites o restricciones. Desafortunadamente eso es algo que nos molesta, pero es exactamente lo que nos bendice y nos ayuda a crecer en el Señor. A muchos de nosotros no nos gusta recibir órdenes, no nos gusta cuando nos mandan a hacer algo o cuando tenemos que someternos a alguien, especialmente si es nuestro jefe, ¿verdad? Nuestro líder. Y la razón por qué ahora debemos de obedecer es porque la carne por sí sola no tiene guianza, no tiene dirección y necesita de un tutor, de un guía, de alguien que discipline nuestro ser. Entonces ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos a Cristo. Sin restricciones no hay libertad ahora. Entonces ahora lo que antes era una libertad en el Edén, Adán y Eva andaban, ¿verdad? Desnudos, haciendo todo lo que ellos querían, sin pecar. Se ha convertido ahora en algo que necesitamos restricciones. Necesitamos, vamos a decir, límites para poder caminar en la santidad de Dios. Cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, perdemos la comunión con Dios, perdemos el sentido. A eso se le llama libertinaje, no libertad. Y por eso necesitamos un guía, alguien que nos diga hasta dónde podemos llegar. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 7. Aquí Pablo le da un consejo a Timoteo para que él entienda qué es lo que opera en él como espíritu, ¿verdad? Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiero que tomen en cuenta que esa palabra cobardía es lo mismo que miedo, temor. Fue lo que cayó en Adán y Eva en el momento que pecaron, ¿verdad? Se sintieron desnudos. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, amor y de dominio propio.
Quiero leer bien corridito allí la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro 1. En esta carta también vemos el dominio propio, cómo es exigido por el Señor. Verso 3, ¿están ahí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participante, y fíjense lo que dice ahí, de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Andar en el Espíritu. Pero cuando nosotros caminamos en el Espíritu, quiero que entiendan de que estamos caminando en una región, podemos decir, paralela a la terrenal. En otras palabras, estamos caminando en el sistema y en el propósito espiritual, pero físicamente aquí en la tierra. Pero ahora somos participantes de todas las cosas que caracterizan a Dios, como el amor, la justicia, la santidad. Somos participantes de eso ahora. Pero fíjense lo que dice luego, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo carnal. Y luego nos da un principio aquí, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Dice el texto más abajo, no lo voy a leer, pero dice que si andamos en esta práctica diaria, agregando de manera disciplinada a la virtud, al conocimiento, a la piedad, paciencia, afecto fraternal y amor, cada día como nuestra práctica cristiana, dice el texto más abajo, creo que es el 11, que no caeremos jamás, que no entraremos en el pecado que nos separa de Dios, sino que caminaremos en el Espíritu. Pero esto debe ser de manera disciplinada, cada día debemos agregarle. Ahora, quiero hacer un paréntesis para ver cómo puedo explicar ¿qué significa cuando estamos practicando la vida cristiana? ¿Qué es practicar? Si lo vemos en el ámbito de un deporte, por ejemplo, suponiendo que usted es arquero, es un buen ejemplo para hablar de la Biblia, y su propósito lógicamente es que la flecha dé en el blanco. La vida cristiana consiste en que Cristo nos ha dado la flecha y el arco. Ese es el nuevo nacimiento. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda cuando usted apunta al blanco, al propósito. Es el Espíritu Santo y la palabra que nos va diciendo un poquito a la izquierda, un poquito arriba, un poquito abajo. Pero quiero que noten que vamos desarrollando perfección mientras practicamos. Si usted pone en la mesa la flecha y el arco, el Espíritu Santo no lo va a llamar para que la tome o le va a instruir cómo tirar, porque ni siquiera estamos practicando. En el momento que ponemos el arca y la flecha hacia abajo, andamos en la práctica carnal. Es automático, usted no tiene que hacer nada. Práctica cristiana es practicar el tiro al blanco, es decir, practicar la justicia. Le voy a poner un ejemplo para que se le acabe un poco de la frustración cuando usted falla. Se levantó el lunes usted, y usted tiene un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, que usted quiere dar testimonio de Cristo. ¿Cuántos le pasa que usted sale de su casa pensando, hoy me lo voy a ganar para el Señor, o hoy me voy a portar mejor que ayer? Pero ¿qué sucede? Que usted se preparó, tuvo su devocional, levantó la Biblia disciplinadamente, pero luego usted va y falla, ¿verdad? Peca, o no se comporta como debe. Ahora, sí debe venir dolor, debe venir indignación, pero no debe venir un sentido de derrota, ni tampoco de que se acabó nuestra vida, sino volver a nuestro hogar, o a nuestro closet, o a nuestra intimidad, y hacerlo otra vez, ir a la palabra y decir dónde fue que fallé, y volver al otro día martes y agarrar el arco y la flecha y volver a apuntar y tirarlo otra vez.
y fallar y volver otra vez a la casa y ver dónde fue que fallamos en la Biblia y al otro día volverlo a hacer. Llegará un momento que se va a convertir en algo normal. Ahora, mientras usted practica, el mundo ve gracia en nosotros, no ve falta. No sé si me doy a entender. ¿A cuántos le han dicho, verdad? Wow, yo veo a Cristo en ti, o veo algo diferente, o veo la gracia de Dios. Y usted sabe que usted no es perfecto. Usted sabe que no anda bien a veces. Y aún así la gente te dice, wow, tú eres una persona de Dios. Entonces la práctica, hermanos, requiere disciplina, requiere dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio allí? Que tengo que dominar aquello que me dice, no levantes el arco y la flecha, vete a pasear, ponte a ver televisión, etcétera, lo que sea que le quite el tiempo de crecer. Entonces, debemos de cada uno de nosotros, cada día practicar, hermanos, la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no levantamos durante la semana ni el arco ni la flecha, ni afilamos la flecha ni la puntita, y cuando viene la prueba que caemos, decimos, el camino es difícil, Dios no me escuchó, o fallé porque no oré, etcétera. Sino que esto, hermanos, es un camino, no es una llegada, es un camino que vamos creciendo a medida que vamos aplicando de manera disciplinada. ¿Sí me doy a entender? Entonces es algo que lleva tiempo, toma tiempo esto. Pero mientras más usted se dedica, mientras más usted disciplinadamente levanta el arco y la flecha y se examina, usted va a mejorar y más rápido. El problema es que a veces tiramos la flecha y no le damos al blanco y decimos, ¿sabes qué? Yo fallé porque yo puse el arco en la mañana en la nevera y alguien me la quitó de allí. Comenzamos a culpar a otro. No, fallamos porque fallamos nosotros. Entonces debemos devolver nosotros a nuestro corazón en la palabra y decir, ¿por qué le hablé mal a esa persona? ¿Por qué no me comporté como debí? ¿Por qué no fui luz en ese momento? ¿Por qué seguí hablando mal delante de esa persona que no es cristiana? Vamos a la palabra y vemos nuestro corazón. La palabra que aparece allí, dominio propio, en 2 de Timoteo, es la palabra sofronismo, del griego sofronismo. Esta palabra, fíjense lo que significa, hermanos, sofronismo, significa salvar la mente. ¿Significa cómo? Salvar la mente. ¿Salvar la mente de qué? ¿Sabe de qué? Del propio yo. Salvar la mente de pecar, salvar la mente de permitir pensamientos erróneos allí. Esta palabra sofronismo procede de una palabra que se llama froneo. ¿Y cuántos conocen el texto de Filipenses que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús? La palabra sentir es la misma que pensamiento y significa froneo en el griego. Ahora, fíjense cómo esta palabra, hermanos, tiene tanto sentido. Froneo significa una mente determinada, una mente que decidió tomar, valga la redundancia, una sola decisión. Una sola decisión. Por ejemplo, Pablo dice, yo no he llegado, no soy perfecto, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que cuando usted toma una decisión de salir a un viaje, a una jornada, a un destino, en camino se le puede dañar la llanta, el carro se le puede apagar, se puede perder en el camino, pero en su mente usted está ya destinado a llegar a ese lugar. La vida cristiana es igual. Nosotros vamos camino a la presencia de Dios. Pero, oigan bien, cuando fallamos camino allá, Dios no le llama a eso pecar. Fíjense qué raro. Sí es pecado, pero Dios no le llama pecar. ¿Por qué razón no? La práctica del pecado, oigan bien, cuando fallamos practicando, Dios... ¿cómo lo pongo? La sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. ¿Al qué? Al confesar. ¿Qué es confesar? Reconocer que no somos perfectos. Y nos limpia de toda maldad. Pecados que son evidentes y los que no son. Ahora, fíjense en algo. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que el que practica el pecado es del diablo? Es cuando usted ni levanta el arco ni la flecha y se va a vivir su vida personal y le pasan problemas y luego... uno dice, Señor, ¿por qué? Eso es practicar el pecado. Practicar la justicia es, levanto el arco cada día, aunque fallemos cada día, hermanos, es practicando. Porque el que practica es ¿para qué? Para perfeccionar y no fallar. Entonces, si Dios nos encuentra haciendo así,
en su venida, nos va a encontrar en santidad. Santidad es separados para Dios. Y te encuentra el Señor allí, hermanos, tirándole al centro. Señor, fallo. Pero ¿qué sucede? Hay una parte donde cada vez que usted ve que falla, cuando Dios ve en su corazón que usted quiere agradarlo a Él, eso que usted miró que falló, el Espíritu Santo lo toma y lo pone en el centro. Y Dios se agrada. ¿Cuántas veces le han dado gracias a usted por algo que usted sabe que no fue usted que lo hizo, o usted no lo hizo como usted quiso que quedara? A mí me pasa a veces predicando. A veces yo puedo que dure 8 horas de más estudiando, y en mi mente digo, mañana la palabra va a estar más poderosa. Y es cuando está, no menos, porque la palabra es la palabra, pero yo digo, no salió como yo pensaba. Cuando no le dedico a veces mucho tiempo, digo, la palabra mañana no va a estar tan poderosa. Y es cuando más impacta el corazón. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, igual con la práctica, hermanos, si no tenemos disciplina cada día, se va a tomar toda una eternidad y nunca vamos a aprender a andar en el Espíritu. Por ejemplo, esta palabra froneo significa una mente determinada. Voy a usar un ejemplo en Génesis 11, si usted me acompaña. Génesis 11, verso 6. Génesis 11, verso 6. Voy a usar unos versos acerca de la determinación, acerca de cuando nosotros nos determinamos o nos predisponemos para una decisión. Ahora, hay decisiones que son opcionales. Por ejemplo, si usted dice, mañana voy de paseo, y usted ve que el tiempo está mal, usted puede decir, fácilmente me quedo en la casa, ¿verdad? Porque es opcional, es un paseo, no es algo fundamental. Pasear no es fundamental. Cuando usted tiene que trabajar y usted sabe que si no va ese día lo van a cancelar, no importa cómo esté el tiempo, nevando, lloviendo, la tierra temblando, usted se va camino a su trabajo temblando, tiene que llegar, porque si no, pierde su trabajo. Eso es esencial y fundamental. Ahora, ¿qué sucede? Yo hice 2 ilustraciones similares. Una, cuando tomamos la decisión de pasear, los obstáculos, podemos cancelar el viaje. Pero para ir a trabajar, habiendo obstáculos o no, tenemos que trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Que en una de las decisiones es opcional, en la segunda no es opcional. Seguir a Cristo, hermanos, aunque es una opción, no es opcional para nuestra vida. Es una opción para el que quiere, pero para la vida no es opcional. No sé si me estoy dando a entender. Usted puede decir, ¿verdad? Si usted se hace una herida, y es una opción suya sanarse, pero para usted poder vivir no es opcional, tiene que sanarse. Para seguir a Cristo debemos determinantemente decir, Señor, te seguiré, pero está opción de cada quien. A lo mejor lo estoy confundiendo porque repito opción y opcional. Usted puede decidir sí o no seguir a Cristo, ¿estamos de acuerdo ahí? Pero usted sabe que tiene que hacerlo. Eso significa que no es opcional. Su vida depende de Cristo. Entonces, fíjense lo siguiente, en este texto es cuando van a edificar la torre de Babel. Génesis 11:6. Fíjense lo que dice el Señor. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. Creo que utilizamos este texto el miércoles pasado. ¿Qué significa la palabra uno? ¿Que era un solo hombre o que estaban de acuerdo? Estaban de acuerdo, ¿verdad? Ok. Dice, y todos tienen un solo lenguaje. Ahí está la otra parte que nos ayuda a entender que estaban de acuerdo. Dice, y han comenzado la obra, y fíjense lo que dice luego, y nada les hará desistir. Ahora, ¿por qué nada le iba a hacer a ellos detener la obra? Más adelante dice, ahora de lo que han pensado hacer, dice, lo que han pensado hacer. Esta gente estaba determinada a edificar esta torre por encima de todos los obstáculos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, fíjense ahora, vamos a Daniel 10 para ver otro ejemplo de determinación. Daniel 10, verso 12. Aquí Daniel está orando a Dios por 3 semanas y está ayunando por 3 semanas. Y en Daniel 10, verso 12, se le aparece el ángel. Y fíjense lo que el ángel le dice. Voy a esperar que usted llegue.
Aquí estamos viendo textos de ejemplos de determinación. Hay personas que dicen, ay, a mí se me hace difícil, yo quiero hacer tal cosa, pero luego cambio de memoria. Quiero el lunes hacer la dieta, pero luego llega, ¿verdad?, la carne frita y como que cambio de pensamiento. Quiero hacer ejercicios, pero ay, es tan difícil levantarse de la cama. Entonces notan que ustedes están negociando entre si lo hago o no lo hago. Eso Dios le llama doble ánimo, doble almático. Fíjense lo que dice el verso 12, es Daniel 10. Verso 12. Dice, entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿qué dice luego? Que dispusiste tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? El primer día que dispusiste tu corazón. Tu corazón. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí tomaron una decisión de seguir a Cristo? ¿Cuántos alguna vez han pensado dejar el camino algún día? Yo sé que le ha pasado por la mente a veces, pero no tienen que levantar la mano. Quizás usted no ha dicho, lo voy a dejar el camino, pero usted a veces dice, ay, a veces se pone difícil. Pero hemos aprendido que nuestra vida depende de este camino. Nuestra vida eterna está en juego aquí. Entonces, hemos decidido, aquí el ángel le dice a Daniel, por cuanto dispusiste en tu corazón, o sea, Daniel estaba determinado a esto. Dice, dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Quiero que noten lo que dice el texto, hermanos. ¿Cuándo fue que Dios dispuso su oído para escuchar a Daniel? ¿Cuando Daniel habló o cuando Daniel dispuso su corazón? Cuando dispuso el corazón. Entonces notamos que Dios lo primero que mira es nuestra intención. Luego dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora Dios escuchó a Daniel. Dios escuchó a Daniel. Pero cuando Daniel comenzó a orar, Dios le dio una orden a Miguel y a Gabriel. Y lo enviaron a él. Miguel fue a pelear con el principado que estaba allí y Gabriel vino a traer el mensaje a Daniel, la visión. Ahora, ¿qué quiero extraer de aquí? Quiero extraer la firmeza en cuando tomamos una decisión, ¿verdad? Ahora, cuando tomamos una decisión firme, en la carne se llama terquedad, obstinación. ¿Están aquí? Se llama obstinación. Pero cuando tomamos una decisión firme en Dios, se llama determinación, se llama firmeza, predisposición. La palabra sofronismo tiene la idea de entrenar nuestra mente para que nuestra mente esté en sobriedad con la palabra de Dios, para que andemos sobrios. ¿Qué es eso? Sobriedad significa algo que no tiene mezclas. Por ejemplo, esta palabra sobrio significa estar libre de influencia de productos embriagantes, de alcohol, en otras palabras. Cuando usted está sobrio, quiere decir que su mente tiene un solo condimento, por así decir. Sobrio en la Biblia significa tener nuestra mente nada más ocupada. ¿Qué me ayuda? La palabra de Dios. Eso significa sobriedad. Entonces, el momento que usted toma una decisión de seguir a Dios, van a venir influencias, van a venir, vamos a decir, ese alcohol espiritual que quiere influenciar su mente para dominar sus sentidos. Y usted debe de mantenerse sobrio, decirle que no a ese alcohol espiritual, si me estoy dando a entender. Y mantener su cabeza solamente, por así decir cabeza, su mente en la palabra de Dios. Por esto debemos mantener la mente, hermanos, ocupada. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar el dominio propio? Quiero compartirles 3 puntos prácticos. ¿Cómo desarrollar el dominio propio? O la autodisciplina, si le quieren poner. Número 1, los que toman notas, debemos de tomar la decisión. ¿Debemos de qué? Tomar la decisión. Quiero decir esto para que cambiemos esta forma que como humanos hacemos. A veces decimos cosas por la boca que no sentimos en el corazón. Hay gente que te dice, por ejemplo, yo quiero bajar de peso, yo quiero comer saludable, yo quiero trabajar más duro, yo quiero ser más ordenado. Ahora esa persona dice algo,
Pero ¿qué es lo que te demuestra, le demuestra al oyente que de verdad está diciendo eso? ¿Qué me ayuda? Los hechos. O sea, yo podemos decirle te amo a cualquier hermano, pero el hermano, ¿verdad?, necesita una manito y nunca está tu mano allí. ¿Qué piensa el hermano? Que no lo amas. Así Dios piensa. Pero nosotros como cultura decimos tantas cosas tan fácil para cumplir con la sociedad y no las sentimos. Entonces, para Dios, el que determina seguir a Dios, Dios no mira lo que hacemos, Él mira el corazón. Dios no nos llama basado en nuestra capacidad, hermanos. Cuando Dios escoge a alguien, ya sea para el ministerio o lo que sea, Dios no miró su talento, Dios miró su corazón. Eso es lo que yo quiero transmitir. El primer paso que debemos dar para desarrollar el dominio propio es tomar la decisión. Usted le puede poner allí, número 1, determinación. Determinación. ¿Cuántos batallan, no digan amén, con la determinación? Hacen planes y nunca lo llevan a cabo. La semana que viene, ¿verdad?, voy a hacer la Torre de Babel, pero no ha puesto el primer ladrillo. Determinación. Otras palabras para entender esta palabra determinación, significa estar predispuesto, ¿verdad? Un corazón predispuesto. Pero significa también, y aquí vamos a derribar un argumento de un texto que muchos tuercen, significa valentía. Determinación significa valentía. Ahora, ¿cuántos han escuchado el texto? El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos o los valientes. Es lo mismo. Los dos, violentos o los valientes, lo arrebatan. Ahí no se está hablando. La razón por qué ese texto lo tuerce es porque arrebatar y violencia están juntos allí. Y parece como que es algo que usted tiene que arrancar. Aunque espiritualmente sí, usted debe de ser, vamos a decir, agresivo en la decisión que va a tomar, pero no en sentimientos, ni acciones, ni actitud. Entonces, ¿cuál es el valiente que arrebata el reino de los cielos? El que dice, seguiré a Cristo por encima de todo. Ese es el valiente. Entonces, valentía es tomar una decisión firme también, significa determinación. La otra palabra que podemos usar es un sentir. Un sentir. Cuando tomamos decisiones, no importa la que sea, hermano, siempre va a venir contra, ¿quién me ayuda? Contradicciones. Cuando tomo una decisión, siempre viene contradicción. Siempre, aunque sea, usted puede decir, me voy a bañar, y de repente va camino al baño y lo llaman por teléfono. Y hay un obstáculo allí. No encuentro el jabón, ¿verdad? No hay agua, etcétera. Vivimos una vida de contradicciones. Cuando usted dice, voy a buscar un trabajo, ¿a cuántos le pasa que el día que usted dice, ya me voy a poner bien con Dios, es cuando se le hace más difícil? Voy a orar hoy, ¿verdad? Voy a sacar un tiempo de 3 horas con mi Señor. Y no dura ni 2 minutos. ¿Por qué? Porque estamos en batalla de contracorriente. Vivimos en una batalla que la brisa viene en contra. El viento no viene a favor, viene en contra. Estamos en la tierra. Entonces, cada decisión trae una contradicción, hermanos. Ahora, ante cualquier decisión también vendrá tentación. Ante cualquier decisión hay contradicción y también tentación. La contradicción es la dificultad de cumplir aquello. La tentación es aquello que viene para seducirte en otra cosa. Por ejemplo, tú dices, vamos a suponer, cuando vamos a comprar ropa, por así decir, ¿verdad? Saliste de tu casa porque necesitas una camisa negra, por así decir. Tú no saliste a comprar ropa de lujo, sino necesito una camisa negra. Me hace falta. Cuando tú llegas allá, te encuentras con un letrero que dice 80%, ¿quién me ayuda? De descuento en camisas blancas. La camisa que tú necesitas cuesta $40, pero las blancas son a 5. ¿A qué nos lleva a tentar eso? ¿En qué nos tienta? En decir, la compro después y aprovecho el especial. Esa es la idea de tentación, de cambiar nuestra determinación. Cuando decimos, voy a comenzar de ahora para adelante a leer la Biblia a tal hora, es cuando toda la familia te llama a esa hora. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos de culpar a aquel que te molesta, sino determinantemente seguir firme y no hacerle caso a lo que se presentó en ese momento. Eso se llama dominio propio. Que se aguante. Hay veces que yo voy en mi carro
y mi esposa me dice, mira mi amor, te llama fulano, y yo le digo, yo lo llamo luego. Y yo puedo tomar la llamada, pero yo sé cuando puedo y no puedo. A veces una persona que me dice, ¿verdad? ¿Cómo estás? Te llamo luego. A veces una persona que para yo despegarme el teléfono necesito una grúa. Entonces yo debo de saber en ese momento si puedo hablar o no. Son decisiones personales que hay que tomar, pero a veces el anhelo de agradar a la gente nos lleva a decir, ay, ¿qué va a decir? No importa lo que va a decir. Tú no lo estás haciendo por mala actitud. No puedes. No puedo. Hermano, ayúdeme a levantar esta caja. No puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo. ¿Es pecado eso, hermanos? Decir no puedo. ¿Sí o no? No, estoy siendo honesto, no puedo. Pero todo eso, hermanos, va a llevar a una determinación. Lo contrario de determinación, ¿saben lo que es, hermanos? Cobardía. Ya leímos 2 de Timoteo 1:7, dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ahora, van notando que he mencionado palabras que nosotros la confundimos con otras cosas. Es cierto que cobardía es cuando tenemos miedo de algo. Pero ¿por qué lo contrario a determinación es cobardía? Porque cuando tomamos una decisión, las contradicciones y las tentaciones nos traen temor. ¿Voy a perder esto o esto me va a herir? Eso es lo que sucede. El camino de Cristo, hermanos, no es algo fácil. Él lo dijo, claramente lo dijo. La palabra cobardía significa miedo, timidez o carencia de ánimo. Carencia de ánimo. La cobardía procede del miedo a perder algo. Cuando usted dice, wow, hay personas que dicen, quiero agradar a Dios, pero ese pero va a mencionar algo que le da miedo. Porque ningún pero debe de estar primero que Dios o por encima de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nunca debemos de tener pero. Imagínese con la esposa a veces, si te dice, mi amor, pero ¿qué? No. Imagínate con Dios. Con Dios no hay peros, es sí y amén, como dicen, ¿verdad? Cuando tomamos alguna decisión, siempre debemos estar seguros de que esa decisión, hermanos, es una decisión sabia. Y claro, me estoy refiriendo conforme a la palabra. Si decidimos seguir a Cristo, ¿usted cree que nos estamos equivocando al decidir eso, sí o no? Ahí no hay pierde, ¿verdad que no? Vamos a ganar porque vamos a ganar, pero vamos a perder muchas cosas. Y es ahí donde viene el problema de la determinación, que a veces queriendo seguir a Cristo, vienen cientos de cosas que se oponen. Y una de ellas, y puede ser casi la número 1, es la familia, hermanos. Cuando usted decide seguir a Cristo, la primera es la familia. Y los de su casa. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer espada, a poner en disensión al Padre con el Hijo. Entonces ahí comenzó ya el problema. Señor, no he dado el primer paso y ya estoy peleando con mi papá. ¿Por qué? Porque en un mundo caído, torcido, en el momento que lo quieren enderezar, hay guerra, hermanos. Yo quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 9. Lucas 9, estoy todavía en el primer punto de determinación. Yo creo que la determinación es uno de los problemas más grandes en la iglesia, en el cristiano. Que decimos quiero, pero no nos determinamos. Decimos yo quiero, pero no hacemos nada. Entonces decir quiero es como si fuera, déjame decir esto para que no piensen que no quiero, pero en el corazón no queremos. A veces decimos, ay, me gustaría hacer esto, pero tengo que hacer aquello. Entonces la realidad es que es aquello que quiero, no esto. Entonces a veces decimos cosas que no van de acorde a nuestro corazón. Lucas 9:57, ¿cómo dice el subtema en su Biblia arriba? Arriba del verso 57. Quiero que todos lo lean. ¿Cómo dice ahí? Ahora quiero que noten lo que dice el texto. Los que querían, ¿verdad? Ahora querían, podemos decir los que quieren. Fíjense cómo ellos decían algo, pero su corazón quería otra cosa. No estaban determinados. Es lo que nosotros no queremos hacer. Verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, ¿qué dice? Te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora quiero que noten lo siguiente. Cuando la mayoría de la multitud conoció a Jesús por milagros,
por lo que él hacía. Y en el momento que tú, imagínate una persona famosa, millonaria, que la gente le sigue, y es tu amigo de la escuela, ¿no te gustaría pegarte un poco? Humanamente, ¿sí o no? Humanamente hablando, claro. Entonces, la mayoría de la fama de Jesús se obtuvo por los milagros, por su nombre, no por su palabra y sus hechos, no todos. Entonces, este hombre acaba de decir, a donde quiera que vayas te seguiré. Pero él no se imaginaba a donde quiera que vayas significaba. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo, Señor, daré mi vida por ti? Pedro no entendía lo que implicaba eso. Pedro no estaba determinado a dar su vida. ¿Por qué no estaba determinado? Porque no tenía el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nosotros sí. Fíjense lo que dice el 58. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahora, lo que este muchacho que le dijo te seguiré diga luego de lo que Jesús dijo es lo que va a determinar si estaba determinado. ¿Lo entendieron, verdad? Entonces la implicación es lo que nos deja entender si de verdad estamos dispuestos. Fíjense lo que dice el 59. Y dijo a otro Jesús, sígueme. Ahora, ¿notan la diferencia? El primero le dijo a Jesús, te seguiré. Jesús le dice ahora a este, sígueme. Dice, él le dijo, Señor, y quiero que note lo que dice, déjame primero. Es importante, si quieres subrayar la palabra primero allí. Déjame primero. ¿Qué va primero que Dios, hermanos? ¿Quién es el principio? ¿Quién merece la supremacía, la excelencia de todo? Sabemos que Dios. En ese momento que él dijo, permíteme primero, dice el texto luego, que vaya y entierre a mi padre, su papá no se había muerto, era un dicho para, cuando mi papá se muera yo te seguiré. En ese momento el corazón está inclinado al amor por lo terrenal. Cuando hablamos de amor a lo terrenal no es solamente dinero, es amor a esta vida, al aquí y ahora, al presente. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida. ¿Qué dice? Primero. Son palabras claves, primero, de los que están en mi casa. Ahora usted diría, Señor, me toma un minuto ir a mi casa y despedirme. Ahora, vamos a pensar humanamente. Si nos llaman de la milicia, ¿verdad? Y tenemos que abandonar la familia y decimos, permíteme despedirme, ¿verdad? Porque voy a morir, etcétera. ¿Por qué el Señor, para Él fue tan fuerte que este hombre haya dicho, permíteme despedirme de mi familia? Y Jesús no lo aprobó. ¿Saben por qué? Porque el punto allí no es el llamado, el punto no es si despedirse o no. El punto es quién lo estaba llamando. Entonces, si Dios me llamó, significa que no me tengo que despedir de mi familia, sino bienvenirla, por así decir. Si Dios me llama, Él tiene cuidado de mi familia, porque Él fue a despedirse como quien dice, permíteme dar el último adiós. Pero lo que Jesús estaba mirando, hermanos, era el corazón. Este muchacho no estaba preparado para dejar su familia. Los sentimientos lo estaban todavía alando a su casa. Jesús le dice en el 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Aquí hay una imagen figurativa. Cuando un hombre está arando, oigan bien, de la manera que se hace a mano o manual, ponen allá una bandera o un palito, ¿verdad? Y el arado tiene una marca que debe de estar fijo en ese palo que está como a 1 kilómetro para que la raya quede derecha. Ahora, eso es un ejemplo de agricultura. En el momento que tú vas ahí, el arado tiene un palito y mide para poder tirar una raya derecha, para que el arado quede derechito. Si tú miras atrás, ¿qué sucede? ¿Verdad? Bueno, es un ejemplo metafórico de Jesús. Pero ¿por qué Jesús habla del arado? Fíjense lo que sucede.
Cuando nosotros hablamos de... Jesús usa la agricultura para hablar de lo que era el Evangelio, sembrar. Sembrar para que salgan árboles y lleven fruto, para que los demás sean salvos. Y Él le dice, el que mete la mano en el arado y mira atrás, o sea, se desenfoca. Jesús estaba hablando de aquellas cosas que cuando decidimos seguir a Cristo, todavía como que nos están llamando en el corazón. Dice el Señor, no es apto para el reino de Dios. Para Jesús, esas personas no estaban determinadas. Quiero que noten que el texto no está hablando de salvación, está hablando de servicio al ministerio, porque dice no es apto para el reino. ¿Ok? Pero bueno, aquí vemos, hermanos, ¿qué podemos aprender de estos a quienes Jesús le dijo, no sois apto para el reino de Dios? Número uno, los que son llamados al ministerio deben abandonarlo todo. Ahora, abandonarlo todo no significa deja tu trabajo. Más bien, cuando Dios nos llama a servir, al servicio del ministerio, lo que es el cuerpo en la iglesia, en ese momento, si yo tengo un trabajo, ese trabajo es necesario. No que estoy trabajando porque quiero una mejor vida, una casa más grande, sino que ese trabajo sea lo suficiente para yo poder enfocarme en el Señor. Esa es una idea. Eso aprendemos de estos hombres, que ellos no querían abandonar sus vidas. Y Jesús lo dijo claramente en el capítulo 14, el que no se niega, el que no niega a su familia y me sigue, no puede ser mi discípulo. Punto 2, no debemos tener doble ánimo, hermanos, doble sentimiento. Punto 3, seguir a Cristo es gratis, pero nos cuesta todo. Nos cuesta todo. Jesús usa el término en pos de mí en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres decían, Señor, heme aquí. ¿Saben lo que significa heme aquí? Soy tuyo. Yo te pertenezco, significa heme aquí. Pero Jesús, como una opción del Evangelio, dice, el que quiere venir en pos de mí, el que determinó seguirme, debe primero morir. La determinación, hermanos, es el primer paso para el progreso de nuestra disciplina, para crecer en el Señor. Mateo 4:19, por favor. Mateo 4:19. Aquí vamos a ver hombres determinados cuando Jesús lo llamó. Mateo 4, verso 19. Jesús le dijo, venid, como dice allí, en pos de mí. Venid en pos de mí. Esa palabra significa venir detrás de mí. Dice, yo os haré pescadores de hombres. Y dice el verso 20, hermanos, ellos dejando al, ¿quién me ayuda? Instante. Ahora, mírenlo así, hermanos. Ellos tienen su red, simboliza su negocio, su trabajo. Lo tienen agarrado en la mano. Jesús le dice, sígueme, y la sueltan. En ese momento que ellos instantáneamente, la palabra instante significa que se desprendieron de todo. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se fue triste? Dicen los discípulos, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, padre, madre, casa, todo. Y Jesús dijo, de cierto os digo que el que haya dejado casa, familia, de todo, recibirá 100 veces más. En esta generación y en la venidera, le dijo. Fíjense lo que dice, hermanos, al instante, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué la palabra instante está allí, hermanos? Porque no aparece la actitud de los demás que leímos en Lucas, que dijeron, permítanme primero allí. No, al instante soltaron todo y siguieron a Jesús. Ahora, aquí hay dos corazones. Está el corazón que determinó seguir a Cristo y está el corazón que está calculando a ver si lo sigue. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho, te seguiré, Señor, pero no lo hemos decidido. Punto 2 de cómo poder desarrollar el dominio propio. Lo segundo es el sufrimiento. Hablamos primero de determinación. Cuando vamos a comenzar a practicar algo, tenemos primero la determinación. Punto 2, sufrimiento. Cuando entramos en este tema del sufrimiento, vienen vamos a decir, el dolor antes de sufrir. Porque cuando se dice que debemos de sufrir, decimos, ay, pastor, ¿no hay otro tema o otra palabra? ¿Más sufrimiento?
sufrimiento. La autodisciplina o el dominio propio, que es lo mismo, requiere sufrimiento. Si usted hace cualquier tipo de ejercicio, deportes, para usted poder ser mejor, necesita primero sufrir. Si usted trabaja, necesita sufrir. Si usted quiere lo bueno de esta tierra, necesita primero sufrir. La palabra dominio propio significa forzar. Esta palabra en krateia del griego, kratos, significa fuerza. Entonces lo que significa es, oigan bien, para que se lo imaginen de esta manera, disciplina o dominio propio significa que su deseo es como aquel oso feroz con hambre que usted tiene que luchar para doblegar su fuerza. Eso significa dominio propio. Porque cuando usted quiere algo, su carne, y Dios en su palabra dice que no es así, que es otra, viene guerra aquí, viene dolor. ¿Están de acuerdo? Entonces, su deseo viene siendo como ese oso polar, por así decir, con mucha fuerza. Pero a medida que usted cada día, hermanos, va dominando ese oso en el poder del Espíritu, se va a convertir un día en una ardillita. Y luego en un mime. ¿Saben lo que es un mime? Es un pájaro, es como una mosca, pero pequeñita, pequeña. En mi país le dicen mime. Yo sabía que no iban a saber, por eso dije mime. Bien pequeñito, hermanos, que usted le hace así, ya se va. Pero notan que los que no practican la justicia, el dominio propio, la autodisciplina, sus deseos son como un oso, que el oso siempre le va a dominar. Pero el Espíritu te va a ayudar. El oso te va a dar con las uñas, te va a morder, te va a abrazar y no de amor, el abrazo del oso. Pero seguimos adelante, hermanos, hasta que el Espíritu nos ayude a vencer. Porque el poder que leímos en 2 de Timoteo habla del dominio propio sobre la carne. Poder sobre la carne, hermanos. 2 de Pedro 1:6, ya leímos ese texto, pero vamos a ver solamente el verso 6. 2 de Pedro 1, verso 6. Fíjense el orden de este verso. 2 de Pedro 1, verso 6. Voy a extraer de allí dos de los atributos que debemos agregarle a nuestra vida espiritual. Dice el verso 6, al conocimiento le agregamos ¿qué? Dominio propio. ¿Y al dominio propio? Paciencia, ok. Conocimiento habla del estudio de la palabra, ¿verdad? De conocer la Biblia, la palabra de Dios, pero luego habla del dominio propio. ¿Por qué necesitamos dominio propio luego del conocimiento? Porque cuando usted lee la Biblia es muy emocionante, pero cuando hay que ponerla por obra, su carne no quiere, ahí se levanta el oso. Y usted necesita dominio propio. Dominar su carne para que opere el Espíritu y su carne muera. Pero fíjense lo que sigue luego del dominio propio. Paciencia. Y la palabra paciencia significa, hupomeno significa sufrir bajo. Es como cuando algo bien pesado está encima de usted. Puede ser el oso. Cuando algo pesado está, sus rodillas tiemblan de lo pesado que es. Y usted está extendiendo su fuerza al mayor grado que pueda. Está tembloroso, pero allí aguantando eso. Eso es paciencia. En inglés, la palabra paciencia se dice long suffering. Largo sufrimiento. Entonces, fíjense el orden. Al conocimiento, yo estudio la Biblia, necesito dominar mi carne para que obedezca a la palabra, para que obedezca el conocimiento. Pero luego habla de paciencia, y es sufrir, aguantando el dolor. Primero recibimos el conocimiento, luego el dominio propio, con el fin de practicar el conocimiento, y luego del dominio viene la paciencia, que es sufrir bajo el dominio de la carne por la palabra. Quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, y vamos a ver un ejemplo allí del sufrimiento. Estamos en el punto 2 todavía del sufrimiento. Hablamos de determinación número 1, número 2, sufrimiento, y ya luego vamos a llegar al número 3. 1 de Pedro 4. ¿Están ahí, verdad? Estaban ahí de vecinos. Ahora, ¿se acuerdan de la palabra froneo al principio?
¿verdad? Que utilizamos, la palabra froneo, significa tener dominio de la mente. Bueno, aquí van a notar la palabra pensamiento también en ese texto. Dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En otras palabras, tener el mismo modo de pensar que Jesús. Jesús vino a un propósito en general y fue a sufrir por nosotros. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, yo quiero que ese texto, cuando dice, el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado, no se está refiriendo, acabó con todos los pecados. Se está refiriendo que cuando usted y yo aplicamos el dominio propio, usted va a sufrir. Y en ese momento se va a levantar la tentación para pecar. Y cuando usted sufre, usted termina con el pecado. Por ejemplo, vamos a pensar en qué tipo de pecado. El chisme. Dice por ahí que el chisme es como la miel para algunos. Cuando usted es chismoso, a usted le gusta saber mucho. No sé si sabía eso. Porque si no sabe mucho, no hay nada de qué hablar. El chismoso tiene orejas de elefante, siempre está, ¿verdad? Pero fíjense que su carne le está pidiendo eso, chismosear, saber. Y cuando usted le dice no a la carne, usted está sintiendo dolores de parto en ese momento. Y el verso dice que el que ha sufrido terminó con el pecado. ¿Qué usted debe hacer? Sufrir en la carne, no darle el gusto para terminar con ese pecado. Y cada vez que se levanta un anhelo que la Biblia dice que es pecado, usted sufre y ese pecado termina. Dice, resiste al diablo y él huirá. Resistir allí es también paciencia, sufrir. Ahora, el sufrimiento, véanlo como cuando usted está a dieta y tiene el plato de su comida favorita. Su barriga, hasta su barriga habla. En ese momento, usted sabe que no se lo puede comer, pero usted lo quiere como un oso polar. Entonces allí vemos que cuando sufrimos, hermanos, en el dominio propio es, decido sufrir para no caer en la tentación. Verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos de la carne de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado. Antes no necesitamos dominio propio porque vivíamos en dominio impropio. Andábamos en libertinajes, haciendo lo que la carne pidiese. Todo lo que la carne pedía, le decíamos, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? Nada de malo, pero ahora tenemos el Espíritu, la palabra de Dios, y sabemos lo que es bueno y malo. Dice, verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, son deseos descontrolados, concupiscencia son deseos carnales, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cómo podemos desarrollar el dominio propio? Para terminar, número 3, devoción. Determinación, sufrimiento, devoción. La palabra devoción o ser devoto, por ejemplo, el dominio propio es algo muy difícil de aplicar cuando complacemos nuestra carne, los deseos sensuales. Usted no puede dominar aquello que es más fuerte que usted. Ahora, yo le aseguro que hay cosas que usted murió, hay cosas que usted está muriendo y hay cosas que están vivitas y coleando. Hay cosas que usted dice, debo tratar con eso, pero siempre le gana la batalla. Pero hay que seguir en práctica, diciéndole que no cada día. ¿Por qué? Porque se lo voy a poner así para que le dé temor. Cuando el pecado, suponiendo de la mesa aquí, tiene, vamos a decir que ese es el volumen de fuerza, por así, vamos a hablar en volumen. Ese pecado tiene este volumen de fuerza y hay otros que tienen este volumen de fuerza. En este pecado de volumen de fuerza, cuando usted practica la justicia y le dice que no cada día, baja así, cada día, al pasito. Cuando usted le da el gusto un día, sube el doble. Le dije eso para que se imagine el problema de pecar.
Cuando usted dice la última vez lo voy a hacer, usted está duplicando la fuerza de ese pecado en usted y se le hace más difícil. Se lo voy a decir, se lo voy a probar por la Biblia. Dice que vino el Señor y limpió a un hombre, ¿verdad? Y sacó un espíritu. El espíritu salió, ¿con cuánto vino? Ahora, yo lo estoy considerando con doble. Dice que 7 veces peor. 7 veces peor. Entonces, cuando usted está ganando la batalla en un pecado, siga insistentemente, perseverante hasta matarlo. Hacer morir lo terrenal. Si usted en medio de esa batalla, haciéndolo morir, lo alimenta, claro, ya en proporciones menos, pero va a crecer más. Lo que quiero decir es, si estaba aquí, usted lo bajó hasta aquí, ¿verdad? Y vuelve y crece, no sube tanto como antes, pero sí toma fuerza otra vez. Y es peligroso, hermanos. Entonces, por eso a veces no crecemos y creemos que estamos como para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Es como martillar, hermanos. Si usted da un martillazo y se queda allí, no va a avanzar. Tiene que darle hasta llegarlo hasta abajo. Entonces, la insistencia, el dominio propio es importante. Gálatas 5:16, fíjense lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. No satisfagáis, hermanos, significa cumplir el gusto o saciar el gusto del pecado. No satisfagáis los deseos de la carne. La palabra devoción, que es en el punto 3 que estamos, indica a alguien que encuentra su deleite y admiración en algo o en alguien. Eso es devoción. Todos somos devotos a algo. En lo que más pasamos el día en la mente, en lo que más pasamos en el corazón analizando, anhelando, queriendo, todo eso, esa es nuestra devoción. Otro ejemplo de la devoción habla de alguien con una total inclinación y entrega hacia alguien o algo. ¿Ustedes piensan que ser fanático de Jesús, como nos dicen a veces, nos llaman fanáticos, es malo? Pero sí, lo toma como algo malo. Pero si usted ve a una persona en un juego de soccer, pintado de verde completo, con el gorro del tamaño de una sombrilla de hamburgers, voceando con el nombre pintado en su cara, gritando a voz a cuello, ese no es fanático, ese es un fan. Ahora, ¿notan cómo podemos dejarnos criticar? Y yo soy fanático de Cristo. Yo no practico el fanatismo, pero yo soy fanático del Señor. En inglés, cuando decimos my biggest fan, mi fanático más grande, yo quiero ser de Cristo. Porque un fanático da todo por esa persona y lo imita. Cuando tú eres, no sé si antes lo eras o lo eres, no lo sé, pero si eres fanático de un jugador o de alguien, quieres los tenis, los sneakers, la ropa, caminar, el peinado, imitarlo. Eso quiero yo de Cristo, hermanos, parecerme a Él. Yo soy fanático de Cristo. Entonces aquí vemos, hermanos, que la devoción es una entrega del corazón de querer ser cada día más como esa persona al cual eres devoto. Si se le olvida determinación y sufrimiento y devoción, lo pueden ver como las 3 Ds. Decisión, dolor y dedicación. Eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar el dominio propio. Decisión, dolor y dedicación. La autodisciplina o el dominio propio implica tomar dominio sobre nuestra propia carne por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Usted no lo está haciendo solo. Cuando usted le dice que no a un pecado, usted no está solamente haciendo algo práctico y humano. El Espíritu Santo ya le da el poder para usted estar por encima del pecado. Ahora, a veces confundimos, oigan bien, aquí quiero que pongan atención, confundimos dolor con debilidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, pastor, estoy batallando con este pecado y se me ha hecho difícil, que se ha hecho difícil, sino que el dolor te detuvo. No quieren sufrir. Entonces, fíjense que sí podemos, pero el sufrimiento es parte de. Entonces, mucha gente dice, yo quiero dejar de hacer ese pecado, pero no lo hago porque se me hace difícil. Y la palabra allí difícil lo que está diciendo es, me duele mucho. Me afecta mucho, o podemos decir, me gusta tanto que me duele dejarlo. Son palabras que usamos para calmar la conciencia. Quiero que vayamos ya para concluir, 2 Corintios 10, verso 5 y concluimos.
Segunda de Corintios 10, verso 5. El dominio propio, hermanos, es algo que es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque el dominio propio es el primer paso para andar en santidad. El dominio propio es cuando tú dices no a eso para decirle que sí a Dios. Pero la práctica diaria es lo que nos va a ayudar a mejorar, porque no pasa, a veces queremos como que sea ya, salimos de aquí y queremos aplicarlo allá afuera y que funcione. No, comenzamos hoy la enseñanza y ponga fecha y en 2-3 meses va a haber progreso. No que usted llegó, progreso. Y cuando usted ve el progreso, usted dice, wow, sí funciona. Pero está sucediendo algo de manera interna, espiritual, que usted no lo está mirando. Que el Espíritu está haciendo la cirugía para que dé el fruto de templanza. Y ya va a ser algo normal. ¿Cuál es la diferencia de alguien no cristiano y un cristiano cuando decide no darle rienda suelta a la carne? Que aquella persona lo único que hizo fue cambiar su hábito. Y Dios cambia nuestra naturaleza. Esa persona dejó algo que todavía ama. Nosotros dejamos algo que ahora odiamos por amor a Cristo. Esa es la diferencia. Porque habitualmente cualquier persona deja de fumar, beber y pecar en lo que es lo práctico. Pero el dejar de pecar no es lo que nos lleva a amar automáticamente. Ahora no solamente yo no chismoseo, sino que doy palabras de gracia. Ya no robo, pero ahora soy generoso. Entonces notan que dejo de pecar para que Cristo me ayude a vivir en justicia. ¿Sí me di a entender, verdad? Segunda de Corintios 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez. El texto completo, tiene que ver con la guerra en la mente. Eso es lo que va a hablar el texto. Porque van a haber palabras de guerra, pero quiero que se enfoquen en su mente. Y cuando digo mente, no es únicamente su cerebro, sino como usted piensa de manera humana. Cada uno de nosotros, quiero hacer un paréntesis para no confundirlos. Todos aquí tenemos percepciones diferentes, cómo vemos la vida. Muchas personas dicen, para mí, mi familia es más importante que todo. Para mí, mi trabajo, el dinero, llegar a mis metas, mi carrera, no sé. Para otros han entendido que todo eso es pasajero. Y su vida la viven inclinada, esperando a Cristo. Aunque pueden trabajar, ir a la escuela, pero ya eso no es el todo. Entonces, cada uno tenemos entendimientos diferentes de cómo vemos las cosas. Cristo nos está dando su palabra para que seamos renovados en mente, para que nuestro corazón cambie sus deseos y el Espíritu pueda operar en nosotros. Entonces, usted y yo somos de culturas diferentes, de sabores diferentes, colores y tamaños diferentes, pero nos parecemos en la mente de Cristo. Esa es la idea. Retomo el verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe lo que dice allí la palabra obediencia perfecta? Cuando estemos determinados al 100%. Perfección allí es completos, íntegros, integridad, sin mezcla. Pero aquí hay 3 palabras que yo quiero exaltar de allí, o resaltar. Número 1 es derribar, número 2 es cautivar, y número 3 es castigar. Ahora, estas palabras son palabras de guerra, si ustedes la notan. Todas son acerca de dolor. Para derribar algo se necesita fuerza, ¿verdad? Para cautivar, para llevar algo cautivo, se necesita una arma, vamos a decir, de guerra. Porque la palabra cautivar aquí es a punta de lanza, ¿verdad? Y castigar, habla allí también de castigo, puede ser del preso, del reo, o de aquel con el cual se está peleando. Las 3 palabras hablan de dolor: derribar, cautivar, castigar. Entonces, ¿por qué aparece dolor aquí? ¿Por qué aparece la palabra, por ejemplo, cuando dice el 6, prontos para castigar toda desobediencia? ¿Por qué castigo? Porque cuando la carne te pide algo y tú le dices que no, la estás castigando. Hacer morir lo terrenal es castigar los deseos de la carne. Piensa en un niño cuando quiere algo, un juguete en la tienda, y comienza a llorar.
Esa es su carne cuando quiere algo de este mundo. Entonces nosotros estamos poniendo la obediencia de Cristo por encima de todo, pero debemos de controlar a ese niño llorón que es nuestra carne. Sí, porque por ejemplo, imagínense en un niño de 3 años que está en una tienda de juguetes y ya tú estás determinado a no comprarle el juguete, pero el niño está rojo, llorando de una manera extrema. Lo primero que dices es: cálmate, contrólate, dominio propio, ¿verdad? Cálmate, esa es tu carne allí. Luego le dices: ¿puedes llorar lo que quieras? No. ¿Qué está pasando con el niño? Está sufriendo porque ya le dijiste que no. Pero ¿qué sucede si vas 8 veces a esa tienda y cada vez que vas le dices que no hay juguete? Llegará un día que el niño ya lo va a entender. Ese niño se llama ¿cómo? Su carne, o nuestra carne, ¿verdad? Pero es la repetición lo que hace eso. Si usted va y le dice que no al niño, y cuando vuelve se lo compra, el niño va a seguir. Y usted va 8 veces, y usted a la 9 se la compra, el niño dice: esa es la 9ª. Esa es la parte. Estamos dando clase de disciplina a los niños también. Pero la carne, hermanos, es igual. La carne es igualita. Usted ve a esa bebé que la Yana, ¿verdad? Yana se llama. Su mamá está tratando de calmarla. Ella no sabe lo que está pasando. En su mente está diciendo ella, por ejemplo: mami me dice en la casa, di papá, y ahora digo papá y me dice cálmate. Ella no entiende, pero ella le está diciendo calla, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros así? Cuando hablamos lo que no debemos, calla, y nosotros, y el Señor, calla. ¿Necesitamos qué? Dominio propio. Ahora, el dominio propio, hermanos, es algo bueno para crecer más rápido. Porque mientras más usted más decide sufrir por el pecado que no va a permitir que ocurra, Dios está haciendo una cirugía y va a cambiar su corazón. Porque se nos olvida que cuando yo le digo que no a un pecado, decimos nada pasó. Sí, el Espíritu está allí regenerando el corazón. Y llega un momento que ya aquello que se te hizo difícil no va a ser difícil, va a ser más fácil. Incluso lo vas a odiar. Qué bueno sería que odiemos el pecado así. Sería bueno, ¿sí o no? Para no batallar con él. Pero primero hay batalla y luego se convierte en un enemigo. Porque antes el pecado era nuestro mejor amigo. Y ahora nos estamos divorciando de la carne y estamos en pleito todavía. Llegará un momento que seremos archienemigos, pero por ahora estamos en la batalla de la santidad y la carne y el espíritu. Póngase de pie, lo voy a dejar hasta allí. Gloria a Dios.